El pasado domingo 25 de mayo se celebró en Venezuela una nueva jornada electoral, esta vez para elegir gobernadores y legisladores, unas elecciones de carácter regional. Es la elección número 32 en esta extraña dictadura que tiene este país. Pero más allá de las elecciones y sus resultados, hay algunos aspectos que destacar de esta elección, de este proceso recién culminado, y de lo que muy poco se está hablando, que deriva de esta elección, más allá de la elección de gobernadores y los resultados que se anunciaron. ¿Qué lectura desprende para los distintos sectores involucrados en la política venezolana? Bienvenidos a Juego Geopolítico. Comenzamos. Amigos de Noticias Venevisión, en el estado Táchira hay 701 centros de votación, 1.995 mesas para un total de 859.000 electores, 5 circunscripciones electorales. Se desplegaron 8.000 funcionarios de la Operación República y hay postulados 5 candidatos para la gobernación, 4 de oposición, 1 del Gran Polo Patriótico, así como 90 al Consejo Legislativo Estadal y 130 a la Asamblea Nacional. Acá se elegirán un gobernador o gobernadora, 8 representantes a la Asamblea Nacional y 14 al Consejo Legislativo Estadal. En Táchira, Marineglot, Noticias Venevisión. Así se reportaba el inicio de las elecciones el día domingo en Venezuela. Este canal Venevisión, canal opositor al gobierno, reportaba desde el estado Táchira, también un estado considerado bastión de la oposición venezolana, que no significa esto que sean mayoría. Venezuela celebró una nueva elección, la número 32, en un extraño ejercicio democrático de la dictadura venezolana, en el que se elegían los gobernadores y legisladores del país. Una elección de carácter regional y que históricamente ha sido una elección que ha sido muy poco concurrida si se compara con una elección presidencial en la que pues mueve un caudal de votantes bastante numeroso o mucho mayor. Estas elecciones por lo general suelen ser más marginales en el historial electoral venezolano y suelen concentrar muy pocos votos. En este video no voy a tratar el tema de la participación, la abstención o centros de votantes vacíos o cosas por el estilo, porque ya existen muchos canales que se dedican a la farándula política venezolana y seguramente ya estarán tratando estos temas para pues achacarse una victoria o hacer o desmerecer pues el proceso que se llevó a cabo ayer en Venezuela, importante por algunos hechos que se desprenden de ello. Este proceso electoral arroja algunos matices interesantes que vale la pena analizar y que por supuesto en este video vamos a estar desarrollando. Pero si te interesa el tema de la abstención o los centros de votaciones sin cola, bueno, te dejaré esto para que sean los mismos opositores quienes te den indicio de por qué quizás sucedió. Un proceso muy rápido, la gente sale en segundos. Sí. Y por supuesto fluye con la celeridad que antes en ningún proceso había existido. Voy a comenzar destacando algo inédito que se produjo el día de ayer en las elecciones en Venezuela, y es la elección del gobernador del territorio Guayana Esequiba, en el que resultó electo el almirante Neil Villamizar, y que por supuesto pues ya marca un primer paso o un segundo paso si tomamos el referéndum que se llamó para consultar al pueblo sobre la creación de este nuevo estado en Venezuela, y que ya por supuesto marca un primer paso para ejercer soberanía y
institucionalizar el reclamo venezolano sobre el territorio que le fue despojado durante la época colonial. En Venezuela se mantiene pues en una posición de mantener su reclamo sobre este territorio. Ya de ello tengo un video en este canal en el que explico con mapas los argumentos venezolanos y por qué este territorio pertenece a Venezuela, que te invito a ver luego de que termines de ver este, por supuesto. De cara a la cita electoral, la oposición, pues con su ya acostumbrado circo, se posicionó en distintos bandos. Por un lado, los que llamaban a no votar, a no participar, y por otro lado, los que llamaban a votar porque obviamente pues eran candidatos a cargo de elección popular en estas elecciones. Pero ya esto es hasta para los mismos seguidores de la oposición bastante ya cansón el tema, y obviamente esto es parte de los errores históricos que la oposición ha venido cometiendo a lo largo de estos últimos 26 años. Una oposición que se ha constituido sobre la única promesa electoral de acabar con el chavismo, y esto es lo que concentra votos más allá de un proyecto político viable para el país, que incluso el mismo chavismo pueda llegar a comprar en algún momento. Prefieren simple y llanamente mantenerse en el mismo discurso de siempre sobre el ataque constante y la desconfianza que han generado hacia las instituciones venezolanas, particularmente el CNE y el sistema de justicia. Y por supuesto esto ya comienza a hacer mella en la credibilidad y la capacidad de convocatoria de la oposición. Por supuesto, en política los errores se pagan y la política se mide con resultados. Lo que se pueda catalogar como un logro, el no acudir a votar, también es cierto que está cediendo espacios políticos importantes desde los cuales podría operar y constituirse una oferta electoral opositora que pues termine convirtiéndose en una alternativa. No veo realmente cuál pueda ser la victoria en no acudir a una elección, porque igualmente las autoridades se eligieron y ellos lo que hicieron fue perder espacios importantes políticos desde los cuales podrían mostrar gestión. Obviamente esto ya es algo dentro de la política venezolana ya acostumbrado, que la oposición, buscando sabotear siempre las elecciones, lo que logra es precisamente lo contrario. Se termina autosaboteando a sí misma. Felicito la pregunta. El proceso político venezolano lleva 25 años a cuesta. En 25 años se han realizado todas las elecciones establecidas en la Constitución. Cada vez que la oposición convoca a vías no electorales, fracasa. Cada vez que convoca a la abstención, fracasa. En el 2005 convocaron a la abstención en las elecciones parlamentarias del 2005. El chavismo se quedó con todo el poder parlamentario durante todo el periodo. Llamaron a la abstención en el 2018, en las presidenciales del 2018, porque absteniéndose se iba a castigar al gobierno. Pero resulta que la estrategia del gobierno es que la población opositora no vaya a votar. El PSUC es una maquinaria electoral muy bien estructurada y muy bien organizada, que pues no tiene estos problemas de liderazgo, y cuando se presenta de cara a una elección ya está previamente bien organizado, bien coordinado. Se estructura así el electorado chavista en torno al liderazgo que se esté presentando para el momento según la elección que se dé. Esto no sucede en la oposición. Lamentablemente la oposición tiene un problema de egos bastante alto, muchos capitanes y pocos marineros. Una medalla que puede colgarse María Corina Machado es precisamente disgregar el voto opositor, el poco voto opositor que les pueda quedar, y que solamente se concentra en base al odio y la frustración al chavismo, no alrededor de una propuesta política coherente y seria. Desde hace algunos años hemos presenciado en lo que es la política venezolana
el surgimiento de una, llamémoslo, especie de nueva oposición, esto entre comillas nueva oposición, porque realmente son personas que provienen precisamente de esta oposición radical que durante 25 años ha sido la que domina el escenario político opositor en Venezuela, y han optado por replantearse como una nueva alternativa de cara al rotundo fracaso que ha representado las estrategias políticas de la hasta ahora conocida oposición radical en Venezuela. Esta nueva oposición tiene de cara al futuro un desafío bastante fuerte, bastante cuesta arriba, porque ahora va a tener que convencer a su electorado, al que han alimentado durante los últimos 26 años de desconfianza hacia la institucionalidad venezolana, hacia el sistema electoral venezolano, hacia el sistema de justicia venezolano, entre otros. Y revertir esto les va a ser muy difícil, convencerlos de que ellos representan una alternativa electoral que puede conllevar a éxitos políticos en el futuro. Estamos hablando de una sociedad altamente polarizada en la que los últimos 26 años ha sido sometida a una guerra psicológica en la que se le ha planteado al chavismo como el enemigo a vencer, y que pues no contempla ningún tipo de acuerdo ni convivencia con esta fuerza política que es la que ostenta el poder en Venezuela. Por supuesto, esto para los líderes de la oposición que se está conformando, ya no los obsoletos que durante 26 años lo único que hicieron fue concentrar fracasos y generar descontento, frustración y desilusión en sus propias bases. Van a tener un trabajo bastante arduo en conformarse en una opción creíble para estas personas. Lamentablemente muchos aún conservan parte de ese discurso de desconocer las instituciones venezolanas, y estas son muchas de las contradicciones que la oposición ha acumulado y que han llevado pues precisamente a su merma política, su cada vez más desprestigiada credibilidad. Sin duda Venezuela necesita una oposición política, es necesaria, es urgente, y pues se espera que surja un liderazgo opositor que sea capaz de canalizar el voto opositor, que por cierto es legítimo en Venezuela, que ya se centre en dejar de cometer errores y hacer política. Ya es tiempo de que estos líderes que hasta ahora han sido los que han conducido el voto opositor se dediquen a realizar otra actividad. Definitivamente para políticos no sirven, y que comience a surgir un nuevo liderazgo, y un nuevo liderazgo serio, con propuestas, con proyectos, y no simplemente promesas vacías y narrativas épicas. Y al votante opositor, con todo su derecho, pues tiene a oponerse al gobierno. Yo diría que ya es tiempo de que dejen de estar escuchando tanto vendehumo y tantas promesas vacías, comiencen a reflexionar sobre su postura política, comiencen a ver la realidad del país, porque están totalmente desconectados de la realidad del país, ensimismados en una narrativa que es la que necesitan creer, y ya es tiempo de que salgan de ese círculo que no los ha llevado por ningún buen camino. Bien, de momento esto es todo lo que tenemos para ustedes. Si te gustó el video, dale un like, comenta tus opiniones a favor o en contra ahí en la cajita de comentarios. Me gustaría mucho leer tu opinión al respecto, y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, pues suscríbete al canal. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.